Amigos de Semana Santa en línea, una vez más estamos acá en esta sesión virtual que es la primera que vamos a tener como parte de estas jornadas de formación que estamos teniendo en preparación a todas las actividades que tendremos en nuestro medio en Semana Santa en línea, tanto a nivel de televisión como de radio. Y ahora pues nos toca un tema muy interesante y que a la vez es muy divertido, que también implica ciertos ejercicios por parte de las personas que vamos a ejercer locución o presentación de televisión y que de alguna manera también hace más versátil las habilidades que nosotros podamos tener tanto en nuestras gesticulaciones faciales como en el manejo de nuestras tonalidades de voz. Y este es el tema de la caracterización de voces, que parte justamente de un concepto que se llama polifonía. Es decir, todo ser humano tiene la capacidad de emitir diversos sonidos y que en algunos de ellos puede ser a través de las ondas sonoras que produce nuestra voz, pero también a través de nuestra voz poder modularla y cambiarla para generar pues estas voces de fantasía que de alguna manera el ejemplo básico de ellas son en estas caricaturas o películas con caricaturas en donde hay varios actores que son humanos y que tienen la versatilidad de poder hacer otras voces. La voz humana es el más bello instrumento, pero es el más difícil de tocar. Es decir, que es uno de los elementos del ser humano que es más difícil de trabajar y sobre todo de hacerlo tan versátil para poder imitar o caracterizar voces de diversos personajes. La voz no es igual para todas las personas, pues no puede participar con sus mismas cualidades. Y es ahí entonces en donde radica la posibilidad de poder desarrollar diferentes tipos de voces para poder enriquecer algunos formatos, más que todo radiales, que podríamos hablar, pueden ser radionovelas, radiocuentos, en este género que estamos, que es el tema de Cuaresma y Semana Santa, todo lo que tiene que ver con radionovelas cuaresmales o poesía cuaresmal. La voz es una de las expresiones humanas en donde más se pone de manifiesto las características del individuo y además estas se engloban tanto en características constitucionales propias del ser humano, sus características anatómicas y, por qué no decirlo, también sus características anímicas, que son las que de alguna manera influyen para proyectar la voz. Cuando hablamos nosotros de caracterizaciones de voces, significa primero que nosotros tenemos que estudiar qué tipo de voz tengo yo. Y es que hay dos tipos de voces o caracteres de las voces que podemos definir, tanto el agudo como el grave. Una voz, digamos, que tiene un carácter grave, es aquella voz que tiene una gran sonoridad y de alguna manera, si yo tuviera que ponerles el ejemplo con un cantante, este cantante quiere encuadrarla como aguda, digamos, o así se le ha clasificado. Aumentan las posibilidades de producir lesiones en las cuerdas vocales cuando alguien que tiene una voz muy profunda, muy grave, quiere hacerla aguda o viceversa. Y uno afecta en este caso la garganta, las cuerdas vocales y de alguna manera incluso la laringe, que está vinculada al aparato respiratorio, que es el que nos sirve para mantener la proyección de nuestra voz. ¿Qué problemas se pueden ocasionar con forzarla de esta manera? Se pueden generar núdulos, pequeños edemas, zonas de induración, es decir, zonas de irritación en la garganta o cualquier otro tipo de lesiones que de alguna manera en la patología de la laringe se circunscriben a las lesiones de las cuerdas vocales. Ahora bien, contrariamente, la voz es aguda y es clasificado o encasillada como grave. Los efectos vocales deseados de una voz aguda, como son los sonidos redondeados o filados, son imposibles de conseguir, aquellos que son muy profundos. Y además existe la posibilidad de lesionar, como les decía, también el órgano laringio si se fuerza demasiado. Yo quiero traer a colación una frase de este doctor o este médico, el doctor Canut, donde dice que en el canto las voces enfermas y fatigadas son las voces mal clasificadas. Y eso pasa también en el tema de la locución. Si nosotros forzamos mucho las voces y nuestras voces se dañan, pueden correr el riesgo de enfermar también la garganta y por ende pues ya no rendir a la hora de hacer una transmisión. ¿De dónde parte todo el concepto de las caracterizaciones de voces? Pues miren, fíjense que en el siglo I ya de alguna manera las voces empezaban a clasificar,
pero esta se basaba más que todo tomando en cuenta la calidad de la misma, es decir, si era una voz muy dulce, si era una voz muy áspera, muy seca, si era una voz sonora y también si era una voz muy clara o muy profunda y hasta cierto punto poco entendible. Y también por las dimensiones de la voz, es decir, el sonido, el volumen que tenía, es decir, la cantidad, si era una voz grande, mediana y pequeña. Esto de alguna manera se puede ver en los escritos de Quintanillo, que era un orador romano y que ya los romanos justamente clasificaban las voces. Pero es hasta en la época del Renacimiento, con el inicio de lo que fue el canto coral, cuando se inicia una clasificación de las voces tal como la entendemos actualmente. Siempre basados en el tema musical, y es en donde ahí surgen los conceptos como un tenor o un bajo en el caso del hombre y a una contralto o soprano como es en el caso de una mujer. Hoy en día entonces las clasificaciones de las voces las podemos definir como por una clasificación sexual, clasificación por tesitura y la clasificación por timbre. Cuando hablamos nosotros de una clasificación sexual, la mujer es la que se identifica justamente en esta porque canta una octava más aguda que el hombre. Y el hombre canta a una octava de diferencia por debajo de la mujer, hablando en términos musicales. Es decir, la mujer siempre tiende a realizar los efectos más altos o más agudos que el hombre. Ahora bien, hay otro aspecto a mencionar dentro de esta clasificación y es que también aparecen las voces infantiles que supuestamente corresponden a estos órganos laringíticos que son pequeños y no tan amplios en sus dimensiones. La voz infantil se puede considerar también como voz de tránsito hasta que sobreviene la muda vocal, es decir, cuando empiezan a cambiar de tonalidades de voz justamente al darse el cambio de la niñez, la adolescencia hacia la edad adulta. También está la clasificación por tesitura, que es una clasificación muy importante. Y esto es porque no es la única, pero sí es la más interesante que sería bueno conocer. Además, cuando hablamos nosotros de tesitura, se define como aquella que clasifica las voces por la amplitud del tono. Es en la amplitud tonal adecuada en la que el cantante se mueve a su comodidad sin apurar las notas extremas, es decir, que su tesitura puede definirse como el grado o la distancia que hay de sus tonos agudos normales que puede dar hacia sus tonos graves o profundos, también en sus límites justos que puede dar. Esta amplitud tonal se sitúa, como les digo, entre 2 octavas y evidentemente hay bastantes excepciones. Cuando hablamos nosotros de octavas, cada octava es una escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿sí? Entonces cuando hablamos de 2 octavas de amplitud, supuestamente estamos hablando que son 2 escalas de do, re, mi, fa, sol, en donde está la diferencia de las tesituras. ¿Por qué es importante siempre el tema musical? Bien, pues porque como les digo, fue con la música en donde inicia la clasificación de las voces y es en donde empieza a hacerse el juego de qué pasaría si yo con una voz grave puedo intentar hacer voces agudas o voces personificadas. De alguna manera, entonces, las notas por tesitura son el conjunto de notas que puede emitir una determinada persona. Ustedes recordarán, por ejemplo, voces personificadas o de personajes como la Cenicienta y el Príncipe, y uno cuando escuchaba estos personajes pues oía voces de un tenor cantar y de una soprano que cantaba. Por eso es que ustedes ven la vinculación justamente de lo que es el género musical, el canto, con el tema de locución o en este caso caracterización de voces. El sentido correcto de interpretar la tesitura es que sitúa el conjunto de sonidos que puede emitir una persona en los que la voz se adapta mejor. Es la parte de la gama vocal en que el cantante se siente cómodo sin ningún tipo de fatiga. Por ejemplo, hablando de caracterizaciones de voces, mi tono de voz es el que ustedes están escuchando, pero digamos con entrenamiento yo puedo llevar mi voz a niveles o decibeles más altos o más bajos para poder caracterizar una voz. Por ejemplo, si yo recordara a nuestro querido amigo Barney. Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. Entonces, si se dan cuenta, hay una cierta forzamiento de la garganta, pero también hay ciertas gesticulaciones faciales que le ayudan a uno para no forzar la garganta.
Entonces, ese cambio de voces también implica un cambio del tono y de los agudos o graves que nosotros podamos tener en nuestra voz, y eso es fundamental a la hora de querer caracterizar una voz, sumándole por supuesto todo lo que es el colocar los matices de las voces con aquellas acotaciones de emociones que ya hemos visto en nuestra primera sesión presencial. Entonces, en este cuadro podemos decir que dentro de las voces que encontramos existen voces agudas. En el caso de la mujer se le denomina soprano y al hombre tenor. Las voces medias a la mujer se le denomina, en la mujer mezzosoprano y en el hombre es barítono. Las voces que son graves o muy profundas en la mujer se define como contralto y en el hombre se define como bajo. Ahora bien, también hay unas voces intermedias en donde hay mujeres que tienen una voz muy profunda, muy aguda, que pareciera que se está escuchando cantar a un hombre, y en el caso de un hombre pues pareciera que tiene un tono de voz demasiado alto y pareciese estar escuchando a una mujer. A esto le llamamos voces intermedias, que son voces que poseen propiedades de uno u otro grupo de voces. Entonces, ya entendiendo el origen y cómo es que vamos entendiendo el tema de las caracterizaciones, vamos justamente al mismo tema que nos atañe. Y es que las caracterizaciones de voces generalmente son utilizadas cuando utilizamos formatos en radio, como les decía, radionovelas, cuentos, caricaturas radiales, o incluso en televisión. Todas las caricaturas que hemos visto en televisión generalmente tienen unas voces caracterizadas, que son ciertas personas que tienen la facilidad de hacer un tipo de voz vistosa para poderle dar vida a un personaje. En todo cuento hay una polifonía, es decir, una variedad de voces desde la que conocemos con los hechos que se van dando durante el cuento. Además, pueden expresar puntos de vista, intenciones, mensajes y hasta hablar lenguas diferentes. Es decir, hay cada persona o cada locutor que tiene la versatilidad de poder hacer en un cuento, en una radionovela, 4 voces diferentes. Y claro, esto implica pues ensayo. Y cada una de las voces que de alguna manera pues escuchamos son el reflejo de pensamientos, intenciones o algún mensaje que quiere transmitir el personaje, no el que lo está doblando. Por eso es que cuando uno hace radionovela, uno tiene que no solo estudiar su argumento, el script de la radionovela, el personaje que le corresponde, sino también tratar de estudiar la psicología del personaje para poder proyectar una voz acorde a lo que se está solicitando. Las voces son la voz del narrador generalmente y las voces de los personajes. El narrador, pues ustedes saben que es la voz que puede limitarse solamente a narrar y es la que cuenta la historia. Y entonces lo hace en tercera persona porque generalmente el narrador es como un testigo de los acontecimientos que ocurren en el cuento o en la radionovela. A veces interviene en la historia, es decir, el narrador participa con los personajes y es entonces en donde el de narrador también se convierte en un personaje. Los personajes en las narraciones presentan diversas polifonías de voces, así como puedo hacer yo un Barney, te quiero yo, también puedo hacer a un Pato Donald, ¿sí? O puede hacer otras voces más suaves de fantasía. Hola, ¿cómo están? O puede ser aquel personaje que ustedes se recordarán del osito Kisifura que ardía, que era Tut. Hola, Kisifur. ¿Me entienden? Entonces, todas estas polifonías de voces son las que van enriqueciendo generalmente las caracterizaciones que podamos hacer de una historia. Casi siempre hay un protagonista y es el personaje que más se destaca por su relación estrecha con los hechos narrados. Así que la voz de este protagonista es la que más debe de escucharse y la que de alguna manera debe distinguirse más de otros. Porque esos otros generalmente ocupan personajes como el antagonista, es decir, el villano, cuyas palabras y acciones son las que van a generar los conflictos y ponerle sabor a la historia. Los personajes secundarios, que son los que complementan el argumento del protagonista y del antagonista, y de alguna manera ellos son los que aportan una gran variedad de voces a la narración o al cuento.
Entonces las voces de los personajes varían según sea un cuento fantástico o realista, tradicional o moderno, la época y el lugar en donde se desarrollan los acontecimientos de la historia también influyen para poder realizar voces